Muy buenas gente, bienvenidos al análisis de todos los domingos de los mercados, incluido el token de Bit2Me, para muchos vuestro token favorito, para otros es un hate total. Pero bueno, vamos a analizarlo todo, vamos a ver la fotografía completa, a ver en qué situación nos encontramos. Y en este análisis semanal, el análisis de los domingos, vamos a ver otra vez análisis en 10 diapositivas. Analizaremos el token de Bit2Me, por supuesto, y vamos a fijarnos en el order book, porque hay cosas interesantes. Hay operaciones que están ahí condicionadas, operaciones órdenes límite, donde están posicionadas en un punto interesante que os quiero enseñar. ¿Vale? Después de analizar el token de Bit2Me pasaremos al siguiente punto. Los efectos del aumento del balance de la Fed están empezando a causar efecto en los activos de riesgo. Esto es algo que yo comenté en el vídeo anterior, incluso en el análisis anterior. Recordar que actualmente yo, muy a corto plazo, o por lo menos en una temporalidad que ya iremos viendo, se puede cambiar, por supuesto, pero a corto plazo, por así decirlo de manera general, a corto plazo tengo una predisposición alcista debido a esto de aquí, aumento del balance de la Fed. Más adelante os haré, con vuestro permiso, auto-spam, autopublicidad de unos vídeos que quiero que veáis que he subido en el canal porque así os va a permitir poder entenderlo todo mucho mejor. Después pasaremos al punto 3, las bajadas de tipos por problemas bancarios. Esto es algo que se especula bastante, es decir, va a haber un gran problema con los bancos, con el sistema financiero, y esto va a hacer que se haga un mercado alcista, va a provocar un mercado alcista. Bueno, esto no es tan sencillo como parece. Este punto de aquí ya lo comentamos en el análisis anterior, pero creo que tiene mucha importancia, aún tiene sentido hablar de este punto de aquí, entonces lo vuelvo a traer en este análisis, porque creo que es bastante interesante. Y por último punto veremos la alt season y Bit2Me. Esto, este punto de aquí es bastante interesante porque está relacionado con aquellos vídeos que os voy a mostrar más adelante, que quiero que veáis, me gustaría mucho que vieseis porque os va a permitir entenderlo todo mucho mejor. Y hablaremos, por supuesto, cómo puede afectar esta posible alt season al token de Bit2Me. Bueno, tenemos este índice bastante interesante, creo que está bastante interesante, tenemos cositas de las que comentar y vamos a ir al token de Bit2Me así, de primeras. Bueno, vemos que el token de Bit2Me está muy parecido en cuestión a la gráfica de cómo estaba en el análisis anterior. Prácticamente no se ha meneado. ¿Qué es lo que yo tendría en cuenta aquí? Pues bueno, diferentes cosas. Recordar que después de estas señales de aquí, esta zona de distribución que comentamos hace unos días, esto tira hacia abajo, rompe esta directriz alcista y nos encontramos en este territorio. Os vuelvo a recordar que yo no le daba probabilidad al token de estar por aquí y sí que le daba probabilidad del token a estar por esas zonas. ¿Qué tenemos que vigilar? Pues fijaros que al igual que os comentaba, esta parte de aquí eran señales bajistas porque coincidían con esos puntos, ahora os digo lo contrario. Fijaros lo que ocurre cuando encontramos lo que teóricamente o posiblemente podría ser un suelo. Pues el RSI en sobreventa. Y aquí lo mismo. Vemos que coincide bastante bien. Aquí, evidentemente, este mechazo, este gran mechazo, que esto si no recuerdo mal fue provocado por FTX. Este de aquí podemos decir que no llega a confirmar. Bueno, al fin y al cabo no hay ningún método perfecto, no hay nada perfecto. Pero tenemos en cuenta esto. El RSI iremos viendo si esto se va acercando más al objetivo que teníamos nosotros aquí puesto. Recordar que en el análisis anterior comentaba que una posible corrección de Bitcoin podría hacer que esto hiciese un efecto arrastre, se acercase más al objetivo y una vez ahí planteábamos un escenario alcista, ¿vale? Recuerdo, os digo que veáis esos vídeos para que estéis un poco más actualizados de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido hace apenas unos días, que es el aumento del balance de la Fed. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta porque es un análisis, o sea, es una variable que integramos en el análisis. Esta fotografía es muy interesante, os la puse en el análisis anterior, así como sorpresa, y es lo que comentaba, ¿no? Bitcoin perfectamente podría pegar un pullback a estas zonas de aquí, ¿vale? Esta es el gráfico del token de Bit2Me junto con Bitcoin. El hecho de que Bitcoin empezase a corregir podría hacer un efecto arrastre a los objetivos, esto podría hacer que el RSI se acercase más a las zonas de sobreventa, zonas que ya hemos tocado en esas partes y nos han indicado suelos. Aquí también, en esta parte no ha sido del todo fiable, pero bueno, lo que os comento, no hay un método perfecto. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y bueno, qué decir, ¿no? Este efecto arrastre que hace Bitcoin.
mucha gente dice, no, Bitcoin no tiene absolutamente nada que ver con, o sea, que el token de Bit2Me no tiene absolutamente nada que ver con Bitcoin. A ver, es cierto que cuando, por ejemplo, Bitcoin está subiendo, el token de Bit2Me, pues se queda plano. Lo que es la correlación en dirección, pues el timing no es perfecto. Esto lo he comentado un montón de veces. La correlación es más sentimental, es decir, pero sí que hay, a grosso modo, y si te alejas de la gráfica, porque si estás en una hora, evidentemente no vas a ver absolutamente nada, pero sí que hay una tendencia a arrastre. Y solo tienes que poner los dos gráficos encima, uno encima del otro. Y tú mismo te vas a responder. Entonces, con respecto al token de Bit2Me, que vamos a finalizar este análisis hablando del token de Bit2Me, ¿vale? Ahora lo vamos a dejar, vamos a ver más diferentes cosas, aunque os quiero enseñar una última cosa, que es esto de aquí. He comentado en el índice que queríamos ver, que quería analizar el order book. Y es muy interesante porque me he dado cuenta, perdón que se me va la voz, me he dado cuenta, es interesante que de vez en cuando veáis el order book, ¿vale? Tenéis que analizar tanto Bitcoin como el order book, como análisis on-chain, que análisis on-chain aún no lo he traído mucho en este canal con respecto al token de Bit2Me. Sí que he fijado publicaciones en la parte de comunidad de YouTube, donde pues digo, mira, se ha transferido una gran cantidad de dinero en tokens de Bit2Me de tal billetera a Bitrex. Eso es algo que quiero traer en vídeos y quiero incluir para que podáis aprender un poco cómo lo hago. Teniendo en cuenta, por supuesto, que no hay ningún análisis 100% fiable. Eso olvidaros. Esto es cuestión de probabilidades. Eso metéroslo en la cabeza. Bueno, que me enrollo. ¿Qué quiero que veáis aquí? Esto es Bitrex y quiero poneros en situación. Esto es el gráfico de token de Bit2Me. Nosotros tenemos en TradingView lanzadas unas líneas, unas zonas de resistencia y soporte en color azul, que representaría esto de aquí, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto. Pues en estas zonas de aquí, que es la del suelo, la que comento que cuando llegue ahí podríamos tener un escenario alcista por todo lo que he comentado en aquellos vídeos que recomiendo que veáis, que ahora os pondré cuáles son, quiero que veáis que la zona de 0,0610, que es esta de aquí, tenemos 5 milloncitos de tokens. Bueno, bajo mi punto de vista no es casualidad que estén en esta zona de aquí. Podemos ver cómo se empieza a acercar la cotización por ese efecto arrastre de Bitcoin, esa corrección que tal vez no la dé. Tal vez esto es cuestión de probabilidad. Tal vez Bitcoin no corrija y tal vez no lleguemos a este punto exacto. Pero yo creo que nos acercaremos. Creo que nos vamos a acercar. Y tal vez cojamos esta liquidez, esos 5 millones, y de aquí, evidentemente, eso es un gran suelo, ¿vale? Echar un vistazo al order book porque esto va cambiando. No sé, en el momento que suba el vídeo no sé cómo estará el order book, pero bueno, estas órdenes no se han ejecutado porque el token aún no ha llegado ahí, el precio no ha llegado ahí. Pero es interesante que tenemos 5 millones justamente en el suelo que nosotros estamos compartiendo, que yo te estoy compartiendo. Es interesante como mínimo. No he visto ninguna orden así que digas, ostras, es curioso. No, en realidad la única que me llama la atención son estas de los 5 millones. Por supuesto, en precios muy, muy, muy bajos hay órdenes también muy grandes, pero estamos aún muy lejos de esas zonas. En 0,000002 hay, creo que eran 7 millones de tokens o algo así. Lo digo de cabeza, ¿eh? Habría que mirarlo. Esos son diapositivas y no puedo mirarlo ahora mismo. Pero os invito a que de vez en cuando echéis un vistazo al order book. De hecho, yo tengo una serie de vídeos que la he titulado Analiza así el token de Bit2Me, que tiene 4 partes, iré subiendo, y uno de esos vídeos hace referencia a cómo analizar el token y hago referencia al order book, ¿vale? Es una serie de vídeos para que aprendáis a cómo analizar el token de Bit2Me de una manera un poquito más profesional, teniendo diferentes herramientas, no solo fijándoos en los gráficos, porque solo fijarse en los gráficos es tontería, bajo mi punto de vista. Tienes que ver un poco la foto completa, ¿ok? Entonces, interesante tenerlo en cuenta, guardar esta información porque tenemos 5 millones en la zona que comentamos que es un posible suelo. Suelo, por supuesto, a corto plazo, ¿vale? Veremos más adelante a ver cómo se va comportando una vez esté aquí y veremos si rebota. Que hay probabilidad, bajo mi punto de vista, de que sí. Pero lo iremos viendo, eso tenemos que ir actualizándolo. El siguiente punto, aquí os voy a hacer un poquito de auto-spam, me lo tenéis que permitir porque, de verdad, quitando fuera bromas, tenéis que ver en el último análisis, donde pongo probable escenario alcista potente en el token de Bit2Me. Explico esto que acabo de comentar, el tema de la Reserva Federal, de manera un poquito más amplia. Luego, en este vídeo de aquí,
de este gráfico lo cambia todo. Explico también, ya no solo con el token de Bit2Me, ¿vale? Explico de manera general de cómo esto influye en los activos de riesgo. Creo que es interesante que lo tengáis en cuenta. Y cómo esto de aquí, que tiene que ver con este vídeo de aquí, pero ya me centro más en las altcoins. Debido a lo que comento en este vídeo de aquí, pues yo tomo acción y esa acción lo plasmo en este vídeo de aquí. A partir de aquí son vídeos que os recomiendo bastante para poder entender un poquito más mi visión y cómo creo que se va a ir desarrollando todo esto, incluido el token de Bit2Me, a lo largo del corto plazo. Por lo menos, como comento en los vídeos, esto lo proyecto hasta la próxima reunión de la Reserva Federal. Es interesante ver cómo hasta la próxima reunión podemos comportarnos en lo que se refiere al comportamiento de las altcoins y el token de Bit2Me, que lo vamos a tratar al final de este análisis. Hablaremos que cómo puede afectar esta alt season al token de Bit2Me en este análisis al final de este vídeo. Es interesante, de verdad, os recomiendo mucho que veáis estos vídeos si tenéis un ratito, echaros un vistazo porque son muy interesantes y creo que son muy informativos. De hecho, aquí os pongo un pequeño resumen. Este es el balance de la Reserva Federal. Estamos viendo cómo aquí empieza a aumentar. No sé si te das cuenta, aquí esto pega un pequeño rebote hacia arriba. Y te comento que esto tiene una gran correlación con los activos de riesgo. De hecho, en esta imagen puedes ver que la línea azul es el S&P 500 y la línea negra es esto de aquí, lo que te he comentado, el balance de la Fed. Y estamos viendo que está aumentando, entonces es una señal de compra por lo menos a corto plazo. En esos vídeos te explico que no es lo mismo que en el COVID, no están aumentando los balances comprándolo absolutamente todo, a todo, ¿vale? Simplemente son préstamos que se le están haciendo a los bancos que tienen problemas de liquidez. En teoría, en un año esto tiene que revertir. Pero bueno, iremos viendo porque el mercado por ahora se lo está tomando bastante bien. Y de hecho, Bitcoin ha roto activado, mejor dicho, ha roto esa resistencia, activando este hombro cabeza a hombro, lo que le proyecta la anchura del hombro cabeza a hombro, que son zonas muy interesantes, ¿vale? Son zonas que podríamos decir que si llega a esas zonas, que yo creo que va a llegar, es un pullback a toda la estructura de los últimos 2-3 años, de este último bull run. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Creo que Bitcoin va a tirar fuerte y va a hacer un efecto arrastre. Luego también tenemos más consecuencias de este aumento del balance de la Fed, ¿no? Más consecuencias. Los activos de riesgo, recuerda la correlación que hay. Pues vemos que las bolsas están muy fuertes. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq están muy fuertes. Si vemos el Nasdaq, vemos que está a punto de alcanzar esta zona y no veremos que alcance esta de aquí. Ya veremos, está muy potente, todo dependerá de este dato macroeconómico. Y S&P 500 también, prácticamente tienen una gran correlación los dos, son muy parecidos. Estamos en zonas muy interesantes, no descarto una corrección, no tendremos que descartar una corrección para seguir subiendo. Mientras esté este dato del balance de la Fed, yo tengo predisposición alcista a corto plazo. Es importante, no creo que sea una recuperación estructural, a corto plazo. Y esto lo podemos aprovechar de manera especulativa siempre, gente, siempre, con una buena gestión de riesgo. Eso es lo que comentaba de la crisis bancaria. Cuando se bajan los tipos de interés comienza un mercado alcista. Los cojones. Aquí tenemos datos históricos que cuando bajas los tipos de interés, que es la línea azul, bajas, ¿vale? La línea azul baja, el mercado sigue bajando. Siempre ha pasado. Y no hablemos en escenarios inflacionarios. Eso es algo que siempre ha pasado. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, esta imagen que tenemos aquí, la siguiente imagen, es muy interesante. Es una imagen que me gusta muchísimo. Esa imagen la comenté en el vídeo pasado, en el análisis anterior, y la quiero explicar porque es muy interesante. Esto que tenemos aquí, la línea azul o verde, depende cómo... Hay gente que la ve verde, hay gente que ve azul. Entonces, esta línea de aquí representa el mercado bajista, ¿vale? Esta línea azul, aquí lo podemos ver, USA Equities, es acciones estadounidenses, es decir, la bolsa, la renta variable. Cuando baja, nos encontramos con el primer suceso. El primer suceso, que está en una forma geométrica azul, es esto de aquí. Perdón, no, es, a ver, esto de aquí. Azul. Rate could start, es decir, dejan de subir los tipos. Primer suceso en un mercado bajista, dejas de subir los tipos de interés. ¿Qué hace el mercado? Sigue bajando. ¿Hasta qué? Hasta que nos encontramos con el segundo suceso. Rojo. La recesión empieza. Cuando empieza la recesión, el mercado sigue bajando. ¡Qué sorpresa! Nos encontramos en el punto número 3, que el PMI cae, ¿no? El PMI cae. Y el mercado sigue bajando. Hasta que el mercado, al final son ciclos, se da la vuelta y empieza a subir.
¿Qué es lo primero que nos solemos encontrar? Porque esto es datos generales, ¿no? Esto es estadística. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar cuando empieza el mercado a darse la vuelta? Pues este de aquí, el cuarto punto. Que esto es, ahora sí, la recesión termina. Luego sigue subiendo el mercado y aquí se deja de bajar los tipos. Eso es muy curioso, porque una vez visto esto, tú te puedes preguntar, vale, ¿nosotros en qué momento estamos? Pues podemos decir que estamos por aquí. En el punto 0,75, por ejemplo, me lo invento. Y se empieza a especular que el punto número 1, tal vez, empiece a estar cerca, ¿no? Debido a este gran problema de los bancos, etcétera. Tal vez empiece a estar cerca. Bueno, aquí os dejo este planteamiento, esta gráfica, sacar vuestras conclusiones. Incluso hay gente que el punto número 2 dice que ni se va a dar. Ya os digo yo, por lo menos yo creo que sí que se va a dar y no pequeño. Creo que la recesión va a ser muy intensa, más de lo que se cree. Pero lo importante quedarnos con ese mensaje es que estamos aquí y que ni siquiera estamos en el punto número 1. Se está especulando que vendrá, pero aún no estamos. Y el mercado sigue para abajo. Entonces, como veis, yo tengo a una visión medio-largo plazo bajista, pero esto no quita que el mercado no caiga en línea recta. Esto no quita que por medio hayan noticias, eventos macroeconómicos que nos digan que, oye, a corto plazo podemos ver repuntes importantes e interesantes que tenemos que, por lo menos yo, ¿vale? Esto no es ninguna recomendación de compra, yo no recomiendo que tenéis que hacer ni nada por el estilo. Yo sí que quiero aprovecharlo, creo que es interesante, siempre con una buena gestión de riesgo porque estaremos operando contra tendencia. Esto es algo que he comentado en esos vídeos que he dicho. Es muy interesante que tengamos claro que estaremos operando contra tendencia. Yo estaré operando contra tendencia. Pero bueno, siempre que tengamos una buena gestión de riesgo, creo que es interesante. Y ya por últimos puntos de las alt season. Esto lo comento mucho mejor en esos vídeos, pero quiero dar aquí algunas pinceladas. Muy interesante. Market Cap, BTC, dominancia. Ese es el gráfico de la dominancia de Bitcoin. ¿Qué significa? Vale, cuando el gráfico sube, Bitcoin tiene más fuerzas que las altcoins. Y cuando el gráfico baja, pues al revés, las altcoins tienen más fuerza que Bitcoin. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Pues bueno, la dominancia de Bitcoin evidentemente está llegando a zonas muy feas, ¿no? Desde un punto de vista técnico, eso es una gran resistencia. Una gran resistencia que la hemos ido testeando 1, 2, 3 y ahora estamos en la cuarta vez. ¿Probabilidad de que esto haga así? Pues probable, evidentemente. No lo sabemos, pero hay probabilidad. Además estamos ya muy sobrecomprados, el RSI está pues saturado. Es cierto que aquí no nos da señales, es cierto, aquí son señales falsas, pero en esta zona de aquí sí, y aquí también. Entonces, bueno, a lo mejor 2 y 2 pues se anulan. Pero estamos en una situación muy sobrecomprada, o sea, y además pues estamos en esa resistencia muy fuerte. Esto podría provocar que BTC, que Bitcoin pierda dominancia, sumado esto que os acabo de decir con la siguiente gráfica. Eso es el gráfico de la market cap, de toda la capitalización total de las altcoins. Vemos que está formando un hombro cabeza a hombro. Aún no se ha activado, pero en el caso de que esto hiciese así, que además aquí tenemos mínimos descendentes y aquí tenemos mínimos ascendentes en el RSI, lo que indica divergencias. En el caso que esto tuviese esa dirección, juntado con la pérdida de dominancia de Bitcoin, podemos ver, como comento en el último vídeo que te he dicho, en el de mercado alcista, o sea, este de mercado escenario alcista de las altcoins, podemos ver cómo se plantea un escenario alcista, un posible escenario alcista, por supuesto, aquí no hay nada escrito. Es interesante esto que como mínimo lo tengamos en cuenta. Pérdida de la dominancia de Bitcoin, aumento, roturas del gráfico del market cap de las altcoins, ¿vale? Pérdida de la dominancia más aumento del market cap de las altcoins, sumado sobre todo al famosísimo que desde estos últimos 20 años ha funcionado bastante bien, la señal de compra o la señal de predisposición alcista del balance de la Fed, del aumento del balance de la Fed, que siempre que se ha dado, pues el mercado ha tirado para arriba porque el mercado está muy mimado, siempre que ha habido problemas. La Fed o los bancos centrales han salvado los mercados aumentando el balance, que es inyectando dinero, a pesar de que esta vez es en forma de préstamos, es algo diferente. Bueno, es diferente a lo que fue en el COVID y anteriores veces. Creo que el mercado está mimado y se lo va a tomar
a corto plazo igual de bien que como si fuese como en el COVID, ¿entendéis? Entonces creo que a corto plazo puede ser interesante tener esta predisposición. Y ya por último quiero acabar con el token de Bit2Me. ¿Afectará la posible alcisión al token de Bit2Me? Repito, sé que soy un pesado, pero esto también está respondido en esos vídeos, sobre todo en el análisis. Yo creo que podría ser posible. Recuerda ese análisis que te explico, bueno, que te he enseñado antes, que se llama posible escenario alcista del token de Bit2Me. Lo que he comentado, creo que esto podría tirar un poquito hacia abajo, esperarlo en esas zonas. Una vez el RSI esté en estas zonas, no sabremos dónde se encuentra el precio, tal vez a lo mejor se encuentra aquí, tal vez se encuentra aquí, pero yo creo que por esas zonas de aquí, que además hay una gran barrera de 5 millones de tokens en este punto, en 0,00616, si no recuerdo mal, y una vez estemos ahí, pues yo creo que sí que podemos ver un escenario bastante interesante. Creo que podría llegar a darse. Creo que podemos ver pues un interesante rebote. Cuando estemos en esas zonas, por supuesto, y esto que nadie lo tome como recomendación, pero yo me plantearé acumular un poquito más, porque creo que son zonas interesantes. Hay gente que ha comprado aquí, pues yo prefiero acumular aquí. Aquí, y sobre todo me fijaré en el RSI, a ver dónde está el precio del token cuando el RSI esté por esas zonas. ¿Vale? Esto es interesante. Y yo planteo este escenario. Veremos cómo se va desarrollando porque esto tenemos que ir actualizándolo. Entonces, si te ha gustado este análisis, dale un like, deja tu comentario y te agradecería un montón que te suscribieses. Y por favor, échale un vistazo a los vídeos que te he comentado para que lo puedas entender todo mucho mejor. Así es como un puzzle en tu cabeza. Así puedes ver cómo yo veo todo este panorama. ¿Vale, gente? Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado, espero que te haya valido, espero que te haya aportado información interesante y nos vemos a la próxima. Un saludo.